Buenos días, bienvenidos a esta capacitación sectorial. Mi nombre es Ángela Victoria Calderón Urrego, pertenezco al grupo de monitoreo del Sistema General de Participaciones de los Recursos para Agua Potable y Saneamiento Básico. El objetivo de esta capacitación es darles a conocer cómo se desarrolla el tema de monitoreo, seguimiento y control al interior de este ministerio. Esta primera diapositiva contiene toda la reglamentación del sector de agua potable y saneamiento básico, iniciando desde el Acto Legislativo 04 de 2007, que reforma el artículo 356 de la Constitución Política y crea la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con los recursos del Sistema General de Participaciones, con el fin de asegurar el cumplimiento de metas de cobertura, calidad y continuidad. De allí se desprende la Ley 1176 de 2007, que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política. Señala criterios de distribución de los recursos, actividades elegibles de gasto y también da algunos lineamientos generales frente al tema del proceso de certificación de municipios y distritos. Las demás normas contenidas en esta diapositiva señalan como en orden cronológico todas aquellas modificaciones que ha sufrido el sector de agua potable y saneamiento básico. El último desarrollo normativo del sector es la expedición de la Resolución 1067 de 2015, la cual establece los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se determinan los indicadores específicos y estratégicos para el desarrollo de la actividad de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico. De allí que es importante que las entidades territoriales conozcan esta normatividad, teniendo en cuenta que el cumplimiento o incumplimiento de estos indicadores impactan directamente en la asignación de recursos para la entidad territorial. En esta segunda diapositiva se señalan las competencias de monitoreo, seguimiento y control, de conformidad con lo reglamentado por el Decreto Ley 028 de 2008 y posteriormente modificado mediante la Ley 1450 de 2011. Allí se reglamenta que las funciones de monitoreo se encuentran a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las actividades de seguimiento y control se encuentran a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desarrolla sus funciones de monitoreo mediante la recopilación, consolidación, análisis y verificación de la información reportada por las entidades territoriales a través del FUD y del SUI, y genera unos indicadores específicos y estratégicos de carácter presupuestal, administrativo y sectorial. Para el caso que nos compete en esta presentación es el reporte al FUD. Entonces vamos a señalar los indicadores presupuestales que son aplicados a cada entidad territorial, teniendo en cuenta que dicho reporte tiene algunas particularidades cuando las entidades territoriales están inmersas en procesos de desertificación. Sin embargo, para el tema de esta capacitación, verificaremos los indicadores que le son aplicables a una entidad territorial que se encuentre certificada. Es muy importante señalar aquí que en el ejercicio de monitoreo preventivo se han enviado a las entidades territoriales vía correo electrónico y en forma física los oficios que se señalan en la parte superior, los cuales contienen el informe de monitoreo preventivo con la información reportada al FUD en las fechas de corte a junio y septiembre de 2015. Esto se hace con la finalidad de que las entidades territoriales identifiquen las inconsistencias a tiempo y generen un buen reporte de la inversión de los recursos del sector de agua potable y saneamiento básico. Recuerden que la fecha para efectuar el reporte oportuno es con corte al 15 de marzo de conformidad con la Resolución 194 de 2012. Por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se desarrollan funciones de seguimiento y control mediante las visitas de seguimiento a las entidades territoriales y la tipificación de posibles eventos de riesgo detectados en estas visitas. Vale la pena resaltar aquí que el resultado del monitoreo efectuado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio genera la priorización de las entidades territoriales, las cuales son posteriormente informadas al Ministerio de Hacienda para el desarrollo de sus actividades de seguimiento y control que se encuentran en cabeza de esta entidad. Dentro de las funciones de control que tiene a cargo este ministerio, se adoptan medidas de carácter preventivo y o correctivo dependiendo de las particularidades detectadas en cada visita.
Esta adopción de medidas comprende desde la suspensión del giro, la elaboración de un plan de desempeño, hasta la asunción temporal de competencias. Hay otros entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, las cuales interfieren únicamente en temas de suspensión de procesos contractuales y declaratoria de ineficacia de contratos respectivamente. Como les comentaba anteriormente, la resolución 1067 expedida el 24 de diciembre de 2015 es como la última normatividad del sector de agua potable y saneamiento básico. Esta resolución que contiene tiene dos objetivos básicos. El primero de ellos es establecer lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que deberán definirse en los planes de desarrollo municipal, distrital y departamental. El segundo gran objetivo es determinar los indicadores específicos y estratégicos para el desarrollo de la actividad de monitoreo al uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones. Entonces se crean unos indicadores específicos. ¿Cómo se crean estos indicadores específicos? Algunos son de carácter presupuestal, que son los que vamos a revisar más adelante, que son los que reportan las entidades territoriales a través del FUT. Hay otros indicadores de carácter administrativo y otros de carácter estratégico, que son los más importantes porque son los que desarrollan la política del sector de agua potable. Con estos tres tipos de indicadores se crea un ponderado, de los cuales los indicadores presupuestales tienen el 40%, los administrativos tienen el 10% y los sectoriales el 50%. Con estos indicadores se hace la clasificación del nivel de riesgo de la entidad territorial. Es muy importante tener en cuenta esta resolución, pues les da, digamos que unas luces sobre los lineamientos del sector, crea todos los indicadores de monitoreo, los cuales explican uno a uno qué se requieren y qué se busca verificar con cada uno de estos indicadores, y también es importante que los departamentos lean y tengan muy en cuenta esta resolución, teniendo en cuenta que cuando ellos administran recursos de municipios desertificados, esta nueva resolución también tiene indicadores de monitoreo que le aplican a los departamentos como administradores de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico de los municipios desertificados. Bueno, entonces en esta resolución encuentran la ponderación, como les comentaba anteriormente, donde los indicadores presupuestales, allí se señala uno a uno cada indicador que se va a revisar, empezando desde incorporación presupuestal hasta la ejecución de los recursos. Lo que nos dé ese indicador tiene un porcentaje de ponderación del 40% sobre el indicador final de monitoreo. Toda esta primera información presupuestal se revisa teniendo en cuenta la información cargada por las entidades territoriales en el FUT y comparada a la misma contra la asignación de recursos COMPES de la vigencia a analizar. Los segundos indicadores son indicadores administrativos que tienen un porcentaje del 10%, y los últimos son los indicadores sectoriales que tienen un peso del 50%. ¿De dónde verificamos esta información? Los indicadores administrativos y sectoriales son revisados de acuerdo a la información cargada por las entidades territoriales tanto al SUI como al CIVICAP. Entonces, tienen que tener en cuenta que lo que vamos a desarrollar en esta presentación es el análisis de los indicadores de tema presupuestal. Sin embargo, es muy importante que las entidades territoriales también revisen la información sectorial que están cargando tanto al SUI como al CIVICAP, pues es una información básica para el desarrollo del monitoreo que realiza el sector de agua potable y saneamiento básico. Con esta gran batería de indicadores, cada entidad territorial va a ser encasillada en un nivel de riesgo, teniendo en cuenta que se puede estar en riesgo alto, medio, bajo o entidades sin riesgo. Es muy importante allí tener presente que las entidades que queden en riesgo alto, es decir, que su ponderación de indicadores específicos es entre el 0% y el 35%, son las entidades territoriales que van a ser priorizadas a seguimiento. Bueno, centrándonos ya en los indicadores de tipo presupuestal, vamos a explicar en estas diapositivas está detallada cómo se revisa la información de cada uno de estos indicadores, partiendo por el indicador de incorporación presupuestal. ¿Cómo se revisa este indicador de incorporación presupuestal? Sencillamente la entidad territorial tiene que haber reportado en el FUT
los recursos asignados mediante COMPES en el caso de la vigencia 2015 o documento de asignación de recursos expedido por el DNP en la cuenta descrita, la cuenta TIA 2621151. Si la entidad territorial incorpora los recursos asignados en el COMPES, da criterio de cumplimiento. Hay un nuevo indicador que se llama incorporación del superávit fiscal. ¿Qué es lo que se busca revisar con este indicador? Que las entidades territoriales hayan incorporado al recurso de la vigencia a analizar el superávit que traen de la vigencia anterior. ¿Cómo se revisa esto? En el cierre de la vigencia anterior hay unos recursos excedentes de capital del sector agua potable y saneamiento básico que quedaron como superávit. Estos recursos a su vez tienen que estar incorporados al presupuesto de la vigencia a analizar con el fin de asegurar que todos los recursos del sector de agua potable estén siendo observados dentro del presupuesto para poder hacer un correcto uso de los mismos. El tercer indicador que vamos a revisar es el recaudo efectivo. ¿Cómo se revisa este indicador? En la misma cuenta descrita anteriormente, la cuenta TIA 2621151, la entidad territorial debe efectuar el reporte de la totalidad de los recursos girados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Igualmente, el siguiente indicador, que es el recaudo sin situación de fondos, tienen que registrar en esa cuenta, en la parte de recaudo sin situación de fondos, el valor girado por el Ministerio a los beneficiarios autorizados de giro directo. ¿De dónde ha salido esa autorización? De la entidad territorial. Entonces, si la entidad territorial cuenta con una autorización de giro directo, los recursos que han sido girados a esos beneficiarios tienen que estar reportados allí en recaudo sin situación de fondos. ¿Dónde se puede verificar esta información? Hay muchas entidades territoriales que no tienen como el control. Más que todo pasan en la parte de recaudo sin situación de fondos, no saben qué es lo que se les está girando directamente a los prestadores o al FIA o a cualquier autorización de giro directo que tenga este ministerio. Bueno, ahí en el link que se señala sobre el ministerio, finanzas y presupuesto, hay un banner que se llama transferencias del SGP. En ese banner encontramos todas las transferencias, todos los giros que ha efectuado el Ministerio de Vivienda desde el 2008 hasta el 2015. Es un archivo que se actualiza permanentemente y les permite verificar los giros efectuados a sus prestadores o a cualquier beneficiario de giro directo, como aquellos giros efectuados a su entidad territorial. Siguiendo con nuestra batería de indicadores presupuestales, tenemos el indicador de déficit fiscal. ¿Cómo se revisa este indicador? Hay dos categorías, la categoría de gastos de inversión y servicio a la deuda. Se revisa que todos los compromisos asumidos con fuente SGP, agua potable y saneamiento básico, no superen los recursos disponibles en el sector de agua potable. Si los compromisos superan los recursos disponibles, pues significa que la entidad inmediatamente entra en déficit. Allí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, tienen que tener mucho cuidado con la fuente de financiación, porque se va a filtrar todo lo que es del sector de agua potable y saneamiento básico. Y tienen que tener en cuenta también que los recursos disponibles no solamente son las transferencias corrientes, sino todos aquellos recursos del sector que pertenezcan a vigencias anteriores, caso de superávit, o los rendimientos financieros generados, las devoluciones, reintegros, todo lo que sea recursos del sector suma para el tema de recursos disponibles, y esto es comparado contra los compromisos efectuados en gastos de inversión y servicio de la deuda. Bueno, ¿cómo se revisa el indicador de uso adecuado de los recursos? Vamos de nuevo a la categoría de gastos de inversión, servicio a la deuda y registros presupuestales, que son categorías que nos permiten verificar la fuente de financiación SGP y el criterio del gasto. De allí se hacen una serie de cruces de información, de análisis, y se determina cuáles son las actividades elegibles de gastos establecidas en la Ley 1176. Todas aquellas actividades o compromisos efectuados con los recursos del Sistema General de Participaciones que no se encuentren dentro de las actividades de uso elegible son catalogadas como un uso inadecuado de los recursos. ¿Cómo se verifica el pago de subsidios? El criterio de cumplimiento para avalar este indicador es que la entidad territorial que sea de categoría 2, 3, 4, 5 y 6
haya reportado el pago de los subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en un valor superior o por lo menos igual al 15% de los recursos asignados mediante el documento COMPES o el documento DNP que asigne los recursos de la vigencia. Allí hay que entender que no es solamente el pago del 15%, sino que el tema de subsidios tiene una reglamentación especial que también deben verificar para hacer el efectivo otorgamiento de subsidios del sector. Existe un nuevo indicador que trae también esta resolución, que es el indicador de ejecución de recursos. ¿Qué es lo que busca este indicador? Es verificar que la entidad territorial en las categorías de gastos de inversión y servicio a la deuda con fuente de financiación SGP utilice los recursos del sector. Recordemos que la transferencia de los recursos del SGP es para cubrir las necesidades del sector de agua potable y saneamiento básico en cada entidad territorial. Entonces, la idea es que esos recursos sean correctamente invertidos en el sector. De allí que se crea un indicador que verifica que los compromisos sean superiores o por lo menos iguales al 80% de la transferencia efectuada para agua potable y saneamiento básico con recursos del Sistema General de Participaciones. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, el tema de subsidios tiene un desarrollo normativo bien interesante. Hay unas condiciones para destinar un porcentaje inferior al 15% si la entidad territorial ve que cumple con estas condiciones partiendo de haber obtenido certificación, tener creado el Fondo de Solidaridad y Redistribución para cada uno de los servicios, contar con los contratos y o convenios vigentes para la transferencia de recursos y todas las demás condiciones contenidas en esta diapositiva, puede destinar un porcentaje inferior al 15% para subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo. En esta diapositiva se señalan todas las cuentas previstas para efectuar el reporte de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, partiendo allí de la cuenta A310, donde se señalan todas las inversiones efectuadas en el servicio de acueducto, la A311 servicio de alcantarillado y la A312 servicio de aseo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que adicionalmente a estas cuentas hay una categoría para la transferencia efectuada a los planes departamentales de agua que se señala allí en esta diapositiva. Y los dos que están en rojo, que son pago de pasivos laborales y pago de déficit de inversión, recordemos que no son susceptibles de financiar con recursos del Sistema General de Participaciones. Entonces, de allí empiezan los usos inadecuados de los recursos, así de que tengan muy presente también la categoría en la cual afectan cuando van a hacer su reporte. Si la entidad territorial, de pronto por desconocimiento, por una mala categorización de sus cuentas, efectúa el reporte al FUT, pero los recursos del sector de agua potable son reportados en unas cuentas diferentes a las que aquí están establecidas, empieza a darse un uso inadecuado de los recursos porque se denota en el informe como si fueran recursos de otro sector. Entonces hay que tener en cuenta también que es muy importante verificar la categoría, la cuenta en la cual se va a reportar cada inversión efectuada por la entidad territorial. Bueno, ¿qué otra cosa es importante en el reporte? Las fuentes de financiación. Hay una codificación que señala cada fuente de financiación que partiendo de la 280, que son los recursos no ejecutados de vigencias anteriores, la 290, que son las 11 doceavas más la última doceava de la vigencia anterior, la fuente 300, que es para reportar todos los rendimientos financieros, y la fuente 305, que debe ser utilizada únicamente por departamentos cuando manejan recursos de municipios desertificados. ¿Qué tienen que tener en cuenta en las fuentes de financiación? Las fuentes de financiación definen, como su nombre lo indica, la fuente con la cual se efectuó cada una de las inversiones. Entonces, si por error las entidades territoriales reportan con una fuente diferente, así sean recursos del sector SGP, agua potable y saneamiento básico, van a quedar con otra fuente. Entonces van a quedar como si no se hubieran efectuado inversiones con los recursos transferidos por el Ministerio de Vivienda. Entonces también es importante que señalen correctamente las fuentes de financiación. Allí en los plazos de reporte también se señala cada uno de los cortes, recordándole a las entidades territoriales que obviamente estos reportes son trimestrales y son acumulativos. Para el caso que nos compete,
tenemos plazo de reportar la información hasta el 15 de marzo de la presente vigencia. Se reporta toda la información de enero a diciembre del año 2015. Entonces todavía están a tiempo de efectuar su reporte, de verificar qué es lo que se ha subido en caso de que ya hayan empezado a hacer sus reportes al FUT y que tengan pues tiempo de hacer las correcciones o verificaciones, cruces de información necesarios para que todo quede muy bien dentro de este reporte. ¿Qué tienen que verificar las entidades territoriales? El reporte al FUT se efectúa en miles. Sin embargo, hay entidades territoriales que lo reportan en pesos, reportan en millones o cifras negativas. Entonces, esto empieza como a hacernos una variación en todo el tema de los indicadores presupuestales. Entonces, es muy importante que revisen que su información cumpla con la parametrización del FUT, cuya primera condición es que vengan en miles. Otra cosa que se debe verificar es que no se haga unidad de caja con otros recursos del sector. Recordemos que los recursos del Sistema General de Participaciones tienen una destinación específica y que en el caso de agua tienen que tener una cuenta independiente y que por tanto no pueden hacer unidad de caja. Entonces de allí, cuando hacen unidad de caja, empiezan a reportar cifras sobreestimadas a lo efectivamente transferido por el sector de agua. Tienen que verificar también las transferencias efectuadas. Ya les di anteriormente el link de donde pueden encontrar la información para que sepan efectivamente cuánto fueron los recursos recibidos por su entidad territorial y que los mismos sean correctamente reportados. Otra cosa es que no se haya ajustado la proyección del presupuesto inicial en el presupuesto definitivo. Entonces esto también es muy importante que verifiquen todos sus momentos presupuestales. El desconocimiento de los pagos que se realiza a terceros beneficiarios es también otro de los errores más frecuentes. Entonces hay que verificar qué tiene la entidad territorial como autorización de giro directo y cuántos han sido los recursos que se le han transferido a estas entidades. Estos recursos transferidos a estas entidades siguen haciendo parte del presupuesto de la entidad territorial y por tanto deben ser reportados en el ingreso como un recaudo sin situación de fondos y obviamente también tienen que ser tenidos en cuenta en sus gastos de inversión. Otro de los errores más frecuentes es la no incorporación de la última doceava de la vigencia anterior. Entonces allí siempre tienen que tener en cuenta que el presupuesto de ingresos corriente se compone de la última doceava de la vigencia anterior más las 11 doceavas de la presente vigencia. Entonces es súper importante tener presente cuál es el valor que efectivamente va a recibir la entidad territorial para que éste sea tenido en cuenta correctamente en su presupuesto. Por último, otro de los errores más frecuentes que encontramos es que la fuente de financiación la cambian o la reportan erróneamente y no corresponde al sector de agua potable y saneamiento básico. Entonces es importante tener presente el tema de las fuentes de financiación para efectuar un correcto reporte de las cifras. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que estos pequeños lineamientos del sector pues sean un aporte a mejorar la calidad de sus reportes. En esta diapositiva encuentran los datos de la oficina, mi nombre, mi correo electrónico, la extensión y pues recuerden que el grupo de monitoreo está para colaborarles en lo que ustedes consideren pertinente.